Vamos a hablar de inversión en el ámbito minero. ¿Cuáles son las cifras en ciertos aspectos? Bueno, la minería, actividad económica, sin lugar a duda, la más importante de nuestro país, cosa que se ve reflejada, fíjese, en la contribución directa que tienen al PIB, que es el Producto Interno Bruto, durante el año 2023. Esta cifra de 2023 alcanzó un 11,9%. Su efecto potenciado también contribuye al consumo de bienes y servicios en otras industrias. Entonces, hay investigadores que hablan de que cada 100 dólares que genera la industria minera, unos 36 se generan de manera directa. Vamos a hablar de inversión en la minería hoy día. Tenemos un tema interesante, vamos a hacer una bajada para tratar de conversarlo en lo más sencillo posible, junto a María Teresa Vélez, que es precisamente la Seremi de Economía, Fomento y Turismo. Exacto. De la región de Antofagasta. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida, bien. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, un agrado estar contigo siempre, Pati. Seremi, bueno, hoy día el tema, yo lo planteaba recién, pues, vamos a hablar de inversión en minería, sin lugar a duda que no tenemos cifra actualizada todavía, pero es importante el aporte minero al PIB. Absolutamente, o sea, de hecho tenemos buenos índices a propósito de los antecedentes que se entregan en el primer trienio respecto del IMASEC y del IPC, y si bien es cierto son buenos, eso nos mantiene aún más ocupados en seguir manteniendo esto, porque estamos en el proceso de obviamente consolidación y de crecimiento, que es lo más importante. En las primeras etapas había que obviamente estabilizar la economía, y que fue un desafío gigantesco a propósito de todos los indicadores adversos que estaban producto de la situación pandemia que habíamos estado viviendo, y que además veníamos, cuando asumimos el gobierno, recién tratando de restablecer algunos niveles que lamentablemente los teníamos demasiado altos. Tú bien has de recordar, la inflación la teníamos altísima, y todo eso se ha ido regulando afortunadamente por todas las medidas que el Banco Central constantemente está implementando, y que obviamente como gobierno estamos complementando a través de diversos mecanismos que nos permiten obviamente ir mostrando cómo la economía de Chile se mantiene estable, y eso es un fiel reflejo no solo de esas medidas, también lo que sucede con la inversión extranjera, que se allega a propósito de esa estabilidad. Si nosotros no mostramos estabilidad en el desarrollo de nuestra economía, obviamente la inversión extranjera no estaría aquí en el país. Fueron los augurios que en algún momento se dieron respecto de que en el fondo la inversión se iba a ir, no iba a querer instalarse, que iban a haber problemas. Sin embargo, el crecimiento de la inversión extranjera ha ido exponencialmente en aumento, y eso es algo que además también nosotros estamos en la tarea de propiciar a que se siga aún materializando. En la región tenemos varios proyectos en relación a lo que tú planteabas de la minería, obviamente, que es lo que genera un mayor aporte al PIB y que en el fondo también los tiene ocupados. Si bien es cierto, hay 17 proyectos que se están monitoreando, pero esa es la proyección que desde Cochilco se hace respecto de más de 18.000 millones de dólares que son de inversión en industria minera que se van a instalar dentro de estos 10 años. Ya. Es el rango. Entiendo yo que hay tres grandes que están como ya ok, que hay algo de RT, Minera Centinela y Spence. Sí, hay varias, no están solo además esas, también están todos los proyectos que están relacionados con el litio y con lo que está en proceso respecto del mismo Codelco. Entonces, creo que todos esos proyectos, independiente de cuál sea la minera que estamos hablando, son los aportes que en términos de inversión generan a la economía nacional y específicamente la regional. La verdad es que eso es algo que ocupa, y por eso estamos trabajando arduamente por generar mayores certezas a esa inversión extranjera. Cuando hablamos de estos 17 proyectos en etapa post-evaluación ambiental, ¿nos referimos a qué cosas? Cuando hablamos de post-etapa de evaluación. Lo que pasa es que nosotros como gobierno tenemos un monitoreo constante, un seguimiento a la inversión privada, así como también tenemos una mesa de inversión pública que monitorea el desarrollo de la inversión pública a través de la delegada presidencial. Pocas personas saben esto en realidad. Y como economía, a propósito de la indicación de nuestro presidente Gabriel Boric, que le mandatara a nuestro ministro Nicolás Grau hacernos cargo en el fondo de la inversión privada
estamos monitoreando el desarrollo de la inversión privada a través del seguimiento que en este caso estamos haciendo como Seremía a cada uno de esos proyectos. En el caso de esos 17 proyectos, son proyectos que están relacionados con los antecedentes que entrega Cochilco y que tienen que ver con proyectos de minería que tienen una proyección de 10 años de desarrollo. Cuando hablamos de post-SEA o evaluación ambiental, es cuando ya pasaron la etapa en la que fueron aprobados o están en condiciones de materializarse la inversión, porque todo lo anterior es solo, entre comillas, como la idea o el desarrollo recién en la etapa muy incipiente de lo que significa el proyecto. Ya, pasadas estas etapas, sea evaluación, las DIA en otros casos, es porque están en condiciones o de partir con actividades o de expandir actividades. Depende. Hay proyectos que son para expansión y otros para instalación, para nuevas faenas. Pero es para ambos, a eso me refería. Sí, eso. De eso se trata, en el fondo, para esas dos alternativas, dependiendo cuál sea el proyecto. Ahora, todo lo que está relacionado con aquello es lo que estamos haciéndole seguimiento así uno a uno. Ahora estamos hablando de 17 que se declaran para 10 años más y que son los 18 mil millones de dólares que en el fondo tienen de inversión, que es la más alta a nivel nacional. Esos 18 mil millones de dólares son regionales. Sí, son para la inversión en la región dentro de la proyección de estos 10 años, que es la declaración de Cochilco que te decía yo. Sí. Pero nosotros adicionalmente el monitoreo que estamos haciendo a la inversión privada es a través de un seguimiento a los proyectos de inversión de distintos índoles, que no solo involucra la minería, también involucra la industria energética, la inmobiliaria y algunos otros que inclusive ni siquiera están en ese rango, sino que tienen que ver más bien con necesidades de tipo social, por ejemplo, y que es también inversión privada, como lo es el caso de Caleta Coloso, que va a ser refaccionado, en realidad se va a levantar una nueva infraestructura. ¿Se va a hacer todo nuevo ahí? Todo nuevo, exacto. Sí. Lo destrabamos y logramos sacar adelante ese proyecto que este año va a haber en el fondo materializada solicitación para poder desarrollarse y con fondos de BHP, que en realidad no tienen que ver con inversión pública, pero que en el fondo la industria también está aportando y tenemos que hacerle el seguimiento. Entonces, ese tipo de proyecto que a lo mejor no tiene que ver con una gran envergadura, pero sí genera un impacto social importante. Genera algo importante, potente, muy importante. Claro. Así como ese, la Nueva Vega, que también estamos monitoreando, y entre ellos también la materialización del proyecto de la Nadac Reales, que para que tú veas que es como variopinto el seguimiento de la inversión que se le hace. Tenemos más de 75 Ahora, proyectos. estos 75 incluye, por ejemplo, la temática energía. Hoy día está en boga completamente. Vemos la construcción de los parques eólicos en la Ruta 5 Norte, por ejemplo, rumbo a Taltal o rumbo a la región de Atacama. Pero además todo lo que tiene que ver con parques solares. Absolutamente. Tiene que ver, o sea, involucra todos los proyectos de inversión que van a materializarse en la región, todos. Entonces, dentro de estos 75 están inclusive los de la industria energética. Tenemos algunos, como te decía, también de la industria inmobiliaria. Entonces, es un monitoreo constante a toda la inversión privada, no solo algunos que están sectorizados, como por ejemplo en el caso de la minería, que también son parte de este listado, pero no necesariamente o solo o exclusivamente la minería. ¿Qué rol juega Exponor en todo esto? ¿Qué importancia tiene Exponor para este tipo de cosas? Exponor es una vitrina importante para el relacionamiento de negocios en la minería. Por lo tanto, es un rol muy importante el que juega o desempeña en esta región particularmente, y el nivel que ha alcanzado Exponor en fondo lo pone en un sitial muy privilegiado para poder mostrar las bondades que tiene nuestra región en ese ámbito. Y siento que eso es algo que se ha ido consolidando en el tiempo, pero que ayuda mucho a poder generar este match entre los proveedores, entre la industria, entre los distintos actores que conversan en la vocación económica minera, pero que además también tiene conexión con otros mercados u otros segmentos productivos. Seremi, quiero llevarla a una temática que hemos estado abordando. No hemos logrado, no lo teníamos en pauta, pero voy a aprovechar para preguntárselo al tiro porque no hemos logrado recabar mucha información. ¿Qué datos anexos se tienen con respecto a la planta de litio de Mejillones que se anunció? La de baterías. Claro. Ah, ya.
No sé si hay más información o hay más claridad ya, o se ha ido avanzando más allá del anuncio que hizo el presidente Boric. Eso está en revisión por parte de Corfo porque se hizo a través de una licitación pública. Ya. La gente no sabe ese anuncio que hizo el presidente, obviamente, y no fue porque a dedo a elegir la empresa china, Tsingshan en este caso, que fue la que se adjudicó esa licitación, sino que fue a propósito de este proceso que se lo adjudicó, él en el fondo hace el lanzamiento de lo que va a venir. Es algo que está en proceso, pero que en el fondo obviamente yo por lo menos no conozco mayor detalles en relación al tema, pero que sí que está en esa etapa de revisión por parte de Corfo para poder materializar esa inversión privada. Perfecto. ¿Cuál es la idea de esta planta? ¿Qué es lo que se va a crear ahí? Es una fábrica de baterías de Básicamente litio. Fábrica de baterías de litio. Es que lo que pasa es que lo que nosotros hacemos en la actualidad es exportar nuestra materia prima. La idea como el cobre. Exacto. La idea es generar un valor agregado a esa materia prima y producir acá, en el fondo, esos elementos. En vez de comprarlas afuera, que se produzcan acá. Ahora, indudablemente que eso va a ser un aporte a la inversión, un aporte al PIB, va a generar mano de obra también. Empleo. Que es lo que importa. Sí, muy importante es eso. Porque además también va a ser empleo acá en la región. Sí, estaba viendo que habían ciertas condiciones que tenían que ver con hay un porcentaje que está fijado que tiene que ser trabajador local o regional o nacional. Exacto. Y además hay un porcentaje de trabajadores que cada cierto tiempo van a tener que ser enviados a China para perfeccionarse. Para capacitación, sí. Y es como parte de la impronta que durante este proceso de consolidación de consolidación o de materialización de nueva inversión, lo que busca en el fondo es generar eso, efectivamente que haya economía circular y para ese efecto hay que generar esas condiciones. Por lo tanto, la división de grandes proyectos siempre está monitoreando el que ese tipo de situaciones se vayan desarrollando de la mejor manera. ¿No está claro todavía cuándo partiría eso? No está claro todavía, pero en el fondo por lo menos ya está la licitación adjudicada y está en el proceso de revisión para efectos de empezar a materializar los esboces de lo que hay que consolidar a través de eso. Seremi, quiero agradecer su tiempo para conversar hoy día con nosotros. Creo que es interesante ir abordando estas temáticas, haciendo una especie de bajada con un lenguaje un poquito menos técnico, más simple para que todos podamos entender un poquito la importancia que tiene la inversión, no solamente en minería, sino que el seguimiento que se hace desde el Ministerio de Economía a cómo van los aportes del ámbito privado a básicamente las arcas estatales. Exacto. Y también el proceso en el que estamos a propósito de hacer ese seguimiento, en la modificación de la ley para poder lograr, y en el fondo la implementación además de una unidad específica que esté abocada justamente a este trabajo que estamos haciendo en estos momentos HH en los Ceremis, pero que en algún minuto va a haber una unidad especializada para eso y una ventanilla única para la tramitación de los permisos. Todas esas modificaciones que están ya en este momento en el Congreso discutiéndose en las en las comisiones de economía, lo que buscan es generar mayor certeza en la inversión privada. ¿Esta ventanilla única para la tramitación de los permisos es para proyectos mineros o todo tipo? Para todo tipo de proyectos, desde lo más chiquitito hasta los más grandes. ¿Y esto se linkea en alguna parte con la declaración minera, por ejemplo? Lo que va a tener, va a tener obviamente sí una representación en aquello, pero además también lo que va a tener de factibilidad es que ya tú no vas a tener que disminuir la cantidad de trámites, porque hay muchos que se duplican, se triplican o simplemente son innecesarios. Se van a simplificar algunos, que se piden, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con el orden notarial y no se necesita necesariamente que eso sea. Entonces, se van a simplificar trámites, se van a sacar algunos otros, se van a disminuir en entre un 30 y un 70% los tiempos de tramitación. Entonces, es todo un proceso que se está trabajando y que además genera mucho consenso en todos los sectores políticos, porque obviamente lo que queremos es revertir la situación que hasta ahora hemos tenido de demora por nudos críticos, por trabas en los permisos. Y que además esa certeza permita que quienes vayan a desarrollar la inversión sepan desde Arica a Punta Arenas qué trámites tienen que hacer, porque se va a unificar además también el tipo de tramitación. Nos pasa mucho que de una región a otra los antecedentes que se piden en algunos servicios
suelen cambiar. Quiero pensar que por alguna creatividad de repente de algún analista. Alguien se puso creativo. Que dijo, pucha, claro, tráigame este papelito. Sin embargo, lo importante es que eso esté por sentado con anticipación. Y para que eso esté normado, arreglado, uniformado para todos. Absolutamente. Y entonces en ese trabajo estamos fuertemente gestionando las acciones para poder materializar aquella iniciativa. El ministro Nicolás Grau ha estado muy de la mano con cada uno de los parlamentarios en las comisiones para poder darle impulso a esta iniciativa, que es lo que busca, como te decía anteriormente, generar certeza en la inversión privada, que sepan qué es lo que tienen que hacer y no tengan que estar pululando de un sector a otro para buscar esos permisos, sino que vayan de frente a una ventanilla única en la cual van a poder desarrollar todo ese tipo de trámites. Seremi, como siempre, gracias por su tiempo. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Pati, por el espacio.